Estamos en la unidad temática número 4, conservación de suelos, de la Cátedra de Tecnología de Tierras. En esta primera parte vamos a ver todo lo relacionado a erosión hídrica, en la segunda parte los modelos de estimación de pérdida de suelo, en la tercera parte todo lo que son las tecnologías de control y última parte vamos a ver todo lo que son la sistematización de tierras con erosión eólica y la ley provincial de suelos. Dentro de la materia, nosotros estamos en las semanas 7 y 8, ¿sí? Todo lo que es relacionado a conservación de suelos, erosión hídrica y sus tecnologías de control, lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, en cuanto a erosión hídrica, vamos a ver algo de lo que son las definiciones, procesos, qué es una erosión hídrica o cómo se dan, y principalmente en Entre Ríos. Vamos a hablar de erosión laminar, surcos y carga. Vamos a discriminar estos tres tipos de erosiones. Vean que la erosión a nivel mundial es importante, pero en Argentina, fíjense que es un proceso muy importante. Todas las provincias del país tienen algún grado de erosión, así sea hídrica o eólica, o los dos, hídrica y eólica. Y fíjense que todo lo que nos corresponde a nosotros, lo que es la zona de La Pampa, fíjense Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, todas superan casi el 20% de su superficie con algún grado de erosión. Esto es básicamente hídrica, ¿no? Y fíjense que la erosión moderada es el 62% en cuanto a la hídrica. Y grave, procesos graves de erosión, es el 38%. Mientras que la eólica sucede lo inverso. Procesos moderados de erosión es el 33% y procesos graves de erosión, o sea, ya muy degradados los suelos, ya vamos al 67%. Y fíjense ustedes la magnitud. 25 millones de hectáreas son las que se encuentran degradadas o afectadas por algún grado de erosión hídrica en nuestro país. ¿Y qué pasa en Entre Ríos? Nosotros no escapamos de esta realidad y fíjense que la erosión actual que tenemos en la provincia, ese grafiquito, la erosión leve es el 35% de nuestra superficie, la erosión moderada es el 15% y la erosión severa es el 5%, 0,5%. Eso da algo así como el 50% de nuestra superficie con grado de erosión. Algo aproximadamente de 4 millones de hectáreas de la provincia de Entre Ríos tienen algún grado de erosión. O sea, para poner magnitud, esto es muy importante, es el principal problema que tenemos en la provincia de Entre Ríos, es la erosión hídrica. Para poder producir, para poder hacer alguna actividad agropecuaria, necesitamos primero controlar el proceso de erosión hídrica. ¿Y qué pasa si vemos la susceptibilidad que tienen nuestros suelos a la erosión hídrica? ¿Qué significa susceptibilidad? Bueno, le agregamos a la erosión actual el componente clima, el componente suelo y obviamente la topografía, el relieve. Y fíjense que ya la cosa cambia porque levemente susceptible tenemos un 13%, ya moderadamente susceptible pasamos de un 15% que teníamos a un 31%. Lo más grave es que lo altamente susceptible pasamos de un 0,5% a un 13%. Esto nos estaría dando que un 60% de nuestra provincia tiene susceptibilidad a la erosión. 4 millones y medio de hectáreas son susceptibles a erosionarse. Y acá en esta foto uno puede ver el proceso de erosión, ¿sí? En su magnitud. Ahí tenemos un cultivo de soja, rastrojos del cultivo de trigo del ciclo anterior y algún rastrojo del cultivo de maíz, o sea que la rotación en este lote es trigo, soja, maíz. Y así todo ustedes pueden ver que no alcanza a frenar el proceso erosivo en este lote. Otro lote, cerca del Espinillo, acá en Paraná, fíjense que hay un rastrojo de maíz, ahí está el trigo, seguramente la rotación es muy similar, es trigo, soja, maíz, y fíjense lo que es esta carga que se hizo con el paso de los años en un lote que era altamente productivo. Un poco más visualmente, fíjense grados de erosión actual en la provincia de Entre Ríos y obviamente fíjense que lo que es sin erosión, que es el verde oscuro, casi está en el norte de la provincia, ¿no? Las zonas más planas, en el centro un poco de la provincia, donde hay los planosoles, básicamente.
y algo de erosión, un poquito entre leve y moderada o severa, se encuentra en la zona más agrícola, tradicionalmente de la provincia, como lo que son los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, y algo de lo que es el departamento Uruguay. Si vemos la erosión potencial en la provincia de Entre Ríos, fíjense cómo ya cambia drásticamente este paisaje que vemos en el mapa anterior en este nuevo mapa. Entonces lo que antes eran zonas levemente o moderadas, ahora fíjense que pasan a ser altamente susceptibles a erosionarse, ¿no? Y es toda la zona que ha entrado casi en agricultura en el último tiempo, casi toda la costa del Paraná, entonces en La Paz donde no había ya tenemos, en el norte de la provincia, en el centro, en el oeste, aproximadamente casi las 4 millones de hectáreas que están erosionadas hoy en la provincia de Entre Ríos, y esto se llega al 60% con potencialidad de erosión. ¿Qué manifiesta el proceso erosivo? Bueno, es una degradación, por eso la erosión es una degradación que deteriora las tierras y obviamente impacta en la actividad productiva, en el productor y en la economía. Tiene esos impactos directos. Genera surcos, cárcavas, obviamente al desaparecer el horizonte superior aparecen los horizontes inferiores y esa tierra que se va erosionada se sedimenta en algún bajo y en algunos lugares ocasiona destrucción de obra como son desagües, represas, cunetas, alcantarillas, eh, todo esto que se canaliza y atraviesa por un camino después de una tormenta que junta mucho caudal de agua, rompe todo este tipo de obras. ¿Qué efectos tiene? Bueno, son innumerables, pero la disminución de la aptitud de la tierra principalmente. Al disminuir la aptitud de la tierra disminuyen los rendimientos, hay una baja rentabilidad, ya el campo no vale lo mismo. En algunos casos, Mariano le mostró en la primera clase abandonos de campos debido a la erosión y en algunos casos también ha habido emigración de los dueños hacia las ciudades porque el campo ya pierde valor, la actividad ya no es más agropecuaria, hay un subempleo o un desempleo, menor valor de la tierra y obviamente hay una menor recaudación, tanto para el productor como para el Estado. Bueno, hay una disminución en los bienes y servicios de la agroindustria principalmente, no se consume más obviamente semillas, fertilizante, todo lo que es para la parte ganadera, el comercio se disminuye, la industria y todo lo que son secundarios en esta producción, que son la industria del transporte, también se ven disminuidos. Esto era para poner en contexto la importancia de la erosión hídrica a nivel país y en Entre Ríos y cuáles son los efectos. ¿Qué es la erosión? La erosión es el desgaste que se produce de la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos, el viento o el agua, o por la fricción de cuerpos continuos. O sea, en este caso nosotros la erosión es el desgaste que se produce por la acción del agua. La erosión hídrica es el escurrimiento causado por el exceso de agua de lluvia que no ingresó al suelo, ¿sí? Lo cual provoca que se sature el suelo y esa agua que escurre provoca erosión laminar en las pendientes. Y si el caudal aumenta, produce erosión en surcos y en cárcavas cuando la pendiente o el área de captación es mayor. Como ustedes ven en la imagen, el agua es totalmente sucia, o por lo menos oscura. Esto significa que hay turbulencia en ciertas zonas, se ve más arriba la turbulencia del agua. Fíjense ahí, hay un cambio de pendiente y genera turbulencia. Esa turbulencia arrastra rastrojos, arrastra partículas, nutrientes y todo el horizonte fértil. Ahí se ve claramente que los primeros 20 centímetros, 17 centímetros en realidad en este suelo, se erosionaron y ya empieza el horizonte B expuesto. Y lo que hablábamos recién, este suelo obviamente ya pierde todas las aptitudes que tenía. Es un proceso rápido que se da con precipitaciones de alta intensidad y se pierde la parte del suelo más rica que nos interesa a nosotros, en la cual tiene materia orgánica y nutrientes. Y se produce también lo que es la deposición en los bajos, generando algunos casos de encostramiento o posibles problemas de contaminación. Esta es una imagen clásica y ustedes observan acá los problemas de encostramientos debido a la erosión hídrica por la sedimentación en los bajos. Y emergiendo una planta del cultivo de maíz, que es la que nos interesa en realidad, y lo que emerge sin ningún tipo de problemas, fíjense, es una maleza, ¿sí? Una verdolaga.
la cantidad de malezas que emergen sin tener ningún problema. Estas malezas me compiten por luz, por espacio, por nutrientes, por agua. Decimos acá que en algunos casos genera encontramiento y problemas de contaminación, porque acá yo tengo que aplicar otra vez herbicida para matar las malezas. Seguramente si podré aplicaré fertilizantes de nuevo, porque este suelo está degradado, o más arriba donde se me erosionó se degradó. Entonces esto puede generar algún problema de contaminación. El proceso de erosión hídrica es sencillo. Primero es, fíjense, la gota de lluvia a punto de impactar sobre el suelo y una vez que impacta, este estallido, ¿sí? Este es el estallido que genera la gota de lluvia sobre un suelo desnudo. Entonces el primer proceso es el desagregado por la salpicadura. La gota estalla sobre el suelo, rompe el agregado y saltan pequeñas partículas de suelo sellando los poros, aguas arriba y aguas abajo. Eso hace que se sellen los poros y a su vez impide que el agua infiltre en el suelo. Entonces el primer proceso es el desagregado. El segundo proceso, una vez que está sellado, que está saturado el suelo, empieza el proceso de transporte, que si la longitud es larga, produce la erosión en surco, y si es corta produce la erosión laminar, y ese transporte de partículas en algún momento van a depositarse en el bajo. Estos son los tres procesos de erosión hídrica. Entonces tenemos un transporte neto por salpicadura, el impacto de la gota de lluvia salpica y hace que ya el transporte neto de la salpicadura aguas abajo genere erosión, la tasa de escorrentía, ¿sí? Cuánto transporta de sedimento por tiempo, el gradiente de la pendiente, no es lo mismo una pendiente del 0,5 que una pendiente del 8% como tenemos en Diamante, o el 0,5 como tenemos en Feliciano. Obviamente la rugosidad del terreno, si el suelo desnudo es una cosa, y si el suelo tiene rastrojos en superficie, rastrojos arraigados con la raíz, plantas vivas, plantas secas, todo eso influye sobre lo que es el proceso de erosión hídrica. Para entrar en sí ya en uno de los fenómenos de la erosión hídrica, o en uno de los procesos de erosión hídrica, que es la erosión laminar, decíamos que está la laminar, erosión en surco y erosión en cárcamo. La laminar es la remoción de las pequeñas capas del suelo extendida en forma uniforme sobre el mismo, ¿no? Es selectiva. ¿Por qué decimos que es selectiva? Y porque la erosión laminar, al llevarse pequeñas capas, lo que hace es solamente llevarse esa erosión lo que está suelto o lo que está pocamente arraigado en el suelo. Entonces, por eso se lleva solamente lo que está suelto, las partículas más finas, la que puede tener en suspensión dentro del fluido. Entonces es selectiva. Lo que hace es una disgregación de los elementos del suelo por el impacto de las gotas de lluvia y por acción de la escorrentía. La parte física es una formación de un flujo superficial, poco profundo, y lo que es altamente peligrosa por ser la causa de grandes aportaciones de sólidos a los cursos de agua, porque les decía que al ser selectiva lleva solamente lo que está casi en superficie. Y lo que hace es empobrece el suelo en la fertilidad y arrastra el rastrojo en superficie. No es fácil de visualizar en el campo, ¿sí? Con imágenes es mucho más fácil visualizarla, pero bueno, uno puede ver el lavado de rastrojos en superficie. Acá está lo que les decía, fíjense que la erosión laminar, donde está el cursor es la loma, y acá está el bajo, y fíjense cómo va arrastrando, y fíjense va amontonando todos los rastrojos, amontona rastrojos en superficie. Acá lo mismo, fíjense cómo va generando pequeños surcos, y la erosión laminar es esta que se da acá, donde se juntan todos los rastrojos, todo esto que está acá es erosión laminar. Y acá también fíjense la cantidad de rastrojos, la cantidad de suelo que ha sedimentado, fíjense que ahí están las partículas más finas, seguramente es limo, es arena, ha erosionado, ahí tienen la partícula más fina, más oscura, y fíjense todo lo que ha erosionado, esta es la erosión laminar. Esto que genera invasión de especies de suelos degradados, o sea, especies no deseadas, de raíces, genera montículos de tierra, arrastra los rastrojos sueltos, que son los que nos interesa que queden en el campo, y hay piedras sueltas en lugares donde no debería haber, ¿no? El calcario nos referimos básicamente, por ahí está en alguna zona y lo encontramos en otra parte del campo, eso debido a la erosión. También para explicar el proceso desde el punto de vista matemático, el modelo WEB, que significa modelo de predicción de la erosión hídrica,
en inglés es Water Erosion Prediction Project, es un modelo que también ha definido varias ecuaciones para entender este proceso. Esto no es necesario que se lo aprendan ni nada, no. Solamente para que tengan en cuenta que el proceso de erosión laminar, esto, le dicen, la erosión entre surcos, es la tasa del desprendimiento que ocurre en esa área, ¿sí? Y obviamente, ¿de qué va a depender? Va a depender del suelo, va a depender del factor suelo, que es la constante erosionabilidad laminar, que ya lo vamos a ver bien en otra ecuación, pero es cuán susceptible es ese suelo a desprenderse, ¿sí? No todos los suelos son iguales. Después hay una constante que es la intensidad de la lluvia, que obviamente afecta sobre esto, en metros por segundo, y obviamente un factor de ajuste por la pendiente. Lo que tiene en cuenta la erosión laminar es la pendiente dentro del terreno y no la longitud, ¿sí? La erosión laminar entonces depende de la pendiente y no de la longitud del trayecto donde se genere el flujo. Entonces, en este proceso nosotros podemos explicar la erosión laminar. Entonces, recuerden, ¿qué tiene que ver la erosión laminar o qué factores entran en juego? Bueno, primero el suelo. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Si es arenoso, arcilloso, franco. ¿Qué tipo de precipitaciones tenemos en esa zona? Si son intensas, poco intensas, o la que ocurrió, qué precipitación fue. Y por último, la pendiente, que juega un rol importante en el ángulo de inclinación. Algunos estudios hechos por Chagas, fíjense, en cuanto a la erosión laminar, porque lo decíamos que la erosión laminar es el impacto de la gota de lluvia que produce el desagregado y ahí produce la erosión. Bueno, fíjense que lo que hizo Chagas después de aplicar lluvia simulada, los círculos significan suelo desnudo y los redondelitos oscuros significan suelo cubierto. Una primera precipitación a los 30 minutos, fíjense, empieza a asimilar lo que es suelo desnudo con suelo cubierto. A medida del tiempo, de que la escorrentía, o sea, cuánta agua se va del campo sin que infiltre, empieza a marcar una diferencia interesante entre lo que es el suelo desnudo, fíjense, versus lo que es el suelo cubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera lluvia que se aplicó de 30 minutos, vamos al valor último, el suelo que estaba cubierto, la escorrentía fue menos de 10 milímetros por hora, mientras que el suelo desnudo produjo una escorrentía cerca de los 40 milímetros por hora. Después de un tiempo se aplicó otra segunda precipitación, y acá ya los valores fueron más abismales. Fíjense, hasta los 15 minutos, una precipitación de 15 minutos, donde al inicio de la precipitación la infiltración fue máxima en el suelo cubierto, mientras que en suelo desnudo se encontraba saturado y ya la infiltración fue menor, y ya las tasas de escorrentía arrancaban a mayor de 30 milímetros por hora. Y a los 15 minutos seguíamos con un escurrimiento menor a 10 milímetros por hora en suelo cubierto, pero en suelo descubierto ya la escorrentía fue absolutamente mucho mayor. Entonces, esto nos da idea de que un suelo cubierto es una muy buena tecnología para controlar o por lo menos prevenir el proceso de erosión laminar, el impacto de la gota de lluvia. Lo mismo, otro ejemplo, fíjense la lluvia acumulada, hasta 50 milímetros, y acá la velocidad de infiltración. Lo inverso, lo que vimos acá es correntía, acá vamos a ver la velocidad de infiltración en milímetros por hora. Un suelo con siembra directa y con cobertura y un suelo en siembra directa sin cobertura. Al inicio de la lluvia, la acumulación es la misma. ¿Sí? Ustedes observan que la velocidad de infiltración es similar. Cuando pasan los 10 minutos, o los 10 milímetros, de lluvia acumulada, sé que el suelo con cobertura sigue con una tasa de infiltración similar al inicio, ¿sí? Hasta los 20 milímetros, mientras el suelo que estaba desnudo, a los 20 milímetros de lluvia acumulada, ya había bajado la tasa de infiltración al 50%. Y llegando a los 25 milímetros, la tasa de infiltración era casi cero en un suelo sin cobertura, mientras que en el suelo con cobertura la tasa de infiltración disminuía paulatinamente, ¿sí? Y fíjense que inclusive esto en un suelo franco limoso, ¿sí? O sea, un suelo muy bueno de la zona de Buenos Aires. Entonces, ¿esto qué quiero mostrar con esto? Bueno, la importancia de tener cobertura en el suelo. ¿Qué tecnología? Ya lo vamos a ver más adelante.
Pero ¿qué tecnología usar para prevenir o controlar la erosión laminar? Y bueno, la cobertura del suelo. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente con rotación de cultivos. ¿Y qué características tienen los suelos nuestros que lo hacen susceptible a la erosión? Bueno, Mariano Salucio hace un par de años dirigió unas tesis de grado de unos compañeros de ustedes con un muestreador columnar o con un aparato que simula lluvia, ¿sí? Entonces acá se carga el agua y uno le regula la intensidad con la que quiere que caigan esas gotas de lluvia, ¿sí? Entonces la gota de lluvia cae y en este recipiente y acá se junta el agua y los sedimentos erosionados. En distintos tipos de suelos se hizo este experimento. ¿Qué arrojó este experimento? Decíamos hoy que el factor K nos indica cuán susceptible es el suelo a erosionarse, ¿sí? Entonces, el estudio se hizo en una serie de tesanos Pinto, ¿sí? Y en una serie Febré. El tesanos Pinto, para los que no conocen, es un argiudol, es un muy buen suelo de la zona de lo que es el INTA Paraná. Y serie Febré es un suelo muy arcilloso, ¿sí? Con más de 50% de arcilla en el horizonte A. Y está, para que ustedes se ubiquen, en lo que es enfrente al INTA, donde es Loma Hermosa. Entonces, cruzando la ruta tenemos estos dos tipos de suelo. Y este estudio dio que el tesano Pinto tenía mucho más valor, o sea, tenía un 0,56 de factor K, mientras que el Febré tenía un 0,40. Y el índice de erosión, que también este trabajo se hizo, que es el índice de erosión nos arrojó mayor el tesano Pinto en cuanto a Febré, ¿sí? Esto en la realidad ya vamos a ver qué es lo que pasó realmente en estos suelos. Fíjense, similar al trabajo de Chagas, que mostramos recién, una primera lluvia de unos 60 minutos de 120 milímetros por hora, ¿sí? En un suelo seco. El tesano Pinto, o sea, el suelo argiudol o el molisol, fíjense que arrancan los dos en similar. La infiltración alrededor de 150, 160 milímetros por hora, y en el vertisol lo mismo, pero fíjense que en el tesano Pinto, a medida que pasó el tiempo, a llegar a la hora, ¿sí?, de precipitación, la infiltración fue disminuyendo paulatinamente, ¿sí? A los 20 minutos teníamos una infiltración de 50 milímetros por hora, mientras que a los 20 minutos en el Febré la infiltración era prácticamente cero, ¿sí? Suelo, un argiudol versus un peluderte. La segunda lluvia se aplicó a las 24 horas después, ¿sí? Y fue de 30 minutos, no fue de una hora, fue de 30 minutos. Fíjense que el tesano Pinto arrancó con una infiltración alrededor de los 90 milímetros por hora, mientras que el Febré alrededor de 50. Llegar a los 30 minutos, recién a los 25 minutos la infiltración fue cero, mientras que en el Febré a los 15 minutos ya la infiltración fue cero. Y después se aplicó una tercera lluvia de 15 minutos, ¿sí? La tasa de infiltración arrancó en los 22, 23 milímetros en el tesano Pinto, mientras que en el Febré arrancó alrededor de los 5 a 10 milímetros por hora. ¿Qué le queremos mostrar con esto? Entonces, el principal problema que tenemos en la provincia de Entre Ríos es la tasa de infiltración del agua de lluvia que cae. Entonces, y es una limitante física que tenemos en nuestros suelos que es muy difícilmente la podemos modificar. Entonces, estos datos con muchos otros datos más nos muestran que depende del tipo de suelo que tengamos, va a ser la infiltración o la tasa de infiltración que tenga. Y no significa que en el norte va a tener una tasa de infiltración y en Victoria otra, no. Acá, sobre la ruta 11, de un lado de la ruta 11, al inicio, pasado una hora, vos tenés la infiltración todavía activa, mientras que cruzando la ruta a los 20 minutos ya no te infiltra más un suelo. Entonces una misma lluvia, el efecto que produce es totalmente distinto. Entonces, ¿cuál es el problema en la provincia de Entre Ríos? Es nuestro suelo, ¿sí? Los contenidos de arcilla que tenemos. En el año 76, cuando se empezaron a estudiar los suelos de la provincia, ya Beney con unos colaboradores en el INTA Paraná ya descubrieron esta limitante. ¿Y cuál es la limitante? Y fíjense, el tesano Pinto, lo que decíamos recién, a los 10 centímetros infiltra 88 milímetros por hora. A los 10 centímetros.
A los 20 centímetros, 40, y a los 65, 5,6 centímetros. 5,6 milímetros por hora. Entonces, ¿dónde va a estar el cuello de botella en este suelo? Recién a partir de los 20 centímetros en adelante, pero fíjense que la tasa de acumulación que tiene de los ceros, o sea, de la superficie a los 20 centímetros de profundidad, va de 88 milímetros por hora a 40 milímetros por hora. Un suelo peludo-arteárgico en el norte de la provincia de San Gustavo, en los primeros 20 centímetros, solamente puede almacenar 25 milímetros por hora. Y llegando a los 30 centímetros, fíjense acá, a los 30 centímetros, la tasa de infiltración o la permeabilidad que tiene este suelo es de 0,4 milímetros por hora. De 25 a 3,1 y de 3,1 a 0,5. O sea, prácticamente este suelo, una vez que empezó a llover, llega acá el agua y se selló. No infiltra más. Este suelo se satura muy rápidamente. Y otra característica que tenemos nosotros en nuestro suelo es que es raro, ustedes lo han visto en edafología, pero es los suelos argidoles o los molisoles relacionados con la parte del vertisol, los argidoles vérticos. Fíjense que de 0 a 25 centímetros nosotros tenemos una alta tasa de infiltración, pero de los 25 centímetros en adelante nuestro suelo se sella, no infiltra absolutamente nada. Y estos suelos, los argidoles vérticos, que también se lo mostró Mariano en la primera clase, y si no, repásenla, que son los suelos más susceptibles a erosionarse en la provincia de Entre Ríos. Pregunta de examen, fíjense dónde están esos suelos en la provincia, porque siempre preguntamos cuáles son los suelos argidoles vérticos o dónde están distribuidos en la provincia, porque estos suelos hay que tener principal énfasis en el cuidado del manejo de estos suelos. Entonces, que les quede claro, la principal problemática que tenemos en la provincia de Entre Ríos son nuestros suelos y asociado a los suelos la cantidad de arcilla, ¿sí? Y esa arcilla que hace bajar la tasa de infiltración. Esto está asociado a la topografía que tenemos, con topografías onduladas, con pendientes que van desde el 0,5, 1, 2 hasta el 10%, y las precipitaciones de alta intensidad en los meses donde el suelo está desnudo, como por ejemplo ahora, en abril, que empiezan las precipitaciones otoñales, marzo-abril, y el suelo está desnudo si viene de un cultivo de soja. Entonces, el principal problema de la provincia es el suelo que no infiltra. Por lo tanto, la tecnología de control para este tipo de suelo no va a ser acumular el agua de superficie para que infiltre cuando tenga una infiltración de 0,2 milímetros por hora. La tecnología va a ser sacar el agua del campo para que no me erosione. ¿Qué efecto tiene entonces la pendiente del suelo sobre la intensidad de la lluvia? Para que ustedes vayan viendo la relación que existe. Entonces seguimos con esta cuestión, ¿no? de la erosión laminar y los principales factores que la afectan. Bueno, acá para hacer mayor pendiente, fíjense que las pendientes son guasas, cuando la lluvia es menor a 10 milímetros por hora, así que no hay erosión laminar, porque la infiltración se infiltra toda el agua. A medida que la intensidad de lluvia aumenta de 30, 50 o 70 milímetros por hora, mayor pendiente, mayor es la erosión laminar que existe en el campo. Y lo mismo, acá otra relación entre la reducción de la pérdida de suelo, versus la cobertura. Al haber una cobertura del 100%, la pérdida de suelo, no hay pérdida de suelo, o sea, la erosión laminar sería casi cero, y a medida que la cobertura del suelo disminuye, fíjense que cuando la cobertura del suelo es del 30%, tenemos más del 60% de reducción, o sea, tenemos un 60% de pérdida de la reducción de pérdida de suelo. Así me explico. La idea es que el suelo hay que tenerlo cubierto. A mayor cobertura, menor es la pérdida de suelo. Cuanto menor es la cobertura, mayor es la pérdida de suelo. Con 20% de cobertura, un 50% de pérdida de suelo por erosión laminar. Hay otros trabajos también que muestran el efecto de la cobertura del suelo y la producción de sedimentos. Fíjense, cuando la cobertura del suelo es del 75%, ¿sí?
fíjense que la producción de sedimentos o la pérdida del suelo, fíjense que es casi nula. Cuando la cobertura del suelo es del 75% o mayor, la pérdida de suelo por erosión laminar es casi nula. Y acá dice que mide la pérdida de suelo en relación a la cobertura con el distanciamiento que hay a la planta más cercana, ¿sí? Ahora, cuando la cobertura del suelo es del 30%, ¿sí? Solamente el 30%, o sea, tenemos un 70% de suelo desnudo, fíjense que ya el inicio de la pérdida de suelo ya arranca alrededor de los 4,5 a 5 kilogramos por metro cuadrado de suelo. Y cuando la distancia a la planta más cercana, o sea, cuando las plantas están a unos 50 centímetros, 60 centímetros, las hojas se siembran a 52, o sea que estamos acá, un poco más de distancia ya empieza el inicio de erosión en surcos. Entonces, de nuevo, la importancia de la cobertura del suelo para la erosión laminar, ¿sí? Y lo mismo en un rango intermedio está cuando la cobertura del suelo del 50%, también ya arranca con valores iniciales de pérdida de suelo, y cuando la distancia a la planta más cercana es mayor a los 50 centímetros o a los 60 centímetros, hay procesos de inicio de erosión en surco. La erosión laminar la tenemos, pero cuando las plantas están muy distribuidas, muy lejanas, ya tenemos inicio de erosión en surco. Otro gráfico también para ver el efecto de la cobertura del suelo sobre el riesgo de erosión. Y ustedes acá pueden ver que porcentaje de cobertura del suelo, cuando la cobertura del suelo es del 100%, la pérdida de suelo casi es nula, ¿sí? Y esto se da tanto para erosión hídrica como para erosión eólica. El efecto que tiene la raíz dentro del suelo, la raíz en la superficie del suelo, junto con los cultivos secos sobre la superficie del suelo, los cultivos que sobresalen del suelo, que están arraigados del suelo, que sobresalen, toda esa rugosidad ayuda a que, y obviamente los cultivos verdes, que están en pleno crecimiento, que están vivos, todo esto ayuda a que la erosión laminar disminuya en forma significativa. También esto lo traigo a colación porque esto es de nuestra zona. Fíjense la importancia que tiene por ahí el pastoreo. Cuando uno hace un pastoreo dice, no, el suelo está cubierto, pero acuérdense que hablábamos de la pendiente, ¿sí? Entonces, acá está la loma, y acá está el camino, y acá está la aguada, ¿sí? Entonces, fíjense, los piquetes van en dirección a la aguada, ¿sí? Con alta pendiente, y obviamente, fíjense, acá se ven todos los animales. Los animales lo que van a hacer al caminar van a generar pequeños caminos, pequeños surcos, van a sacar la superficie, la cobertura, y este lote, estos piquetes a favor de la pendiente, están altamente susceptibles a ser degradados por erosión. Aquí hay otro ejemplo de los loteos, cortando, fíjense que ahí hay un surco viejo, ahí hay erosión vieja, cortando la pendiente, la aguada, entonces estos potreros tienen menos posibilidad de erosionarse. En cuanto a la erosión en surcos, ¿qué es la erosión en surco? Es el arrastre de elementos del suelo al escurrir agua por la superficie del suelo, ocasionando la formación de surcos orientados a favor de la pendiente, cortando las curvas de nivel. El área de erosión en surco es definida como la concentración del flujo en canales, generalmente pequeños y pueden ser arados, o sea, son canales que se generan en el campo cuando el flujo del agua se concentra, pero estos se pueden borrar con algún laboreo. Transporta sedimentos, ¿sí? Acá se ve, por ejemplo, un surco, fíjense acá en esta foto de abajo, un surco bien definido, ¿sí? Obviamente, esto se puede borrar con algún laboreo, uno pasa un arado, un disco y después una niveladora y se borra y se puede volver a sembrar, pero obviamente esto se vuelve a generar. Y acá también se ve el proceso, ya tenés cárcavas en esa zona, casi en esta parte tenés cárcavas, y fíjense acá cómo se ven todos los surcos que aportan a la cárcava y entre medio la erosión laminar. Y acá dice, el desprendimiento neto en el surco es calculado para el caso cuando el esfuerzo cortante hidráulico supera al esfuerzo cortante crítico. ¿Qué significa esto? Cuando la capacidad del agua, o sea, cuando la fuerza que tiene el agua es mayor a la fuerza de cohesión que tiene el suelo, ahí se produce la erosión en surco, porque esa agua corta al suelo y se lo
y lo degrada, lo erosiona. Y esa erosión en surco sigue siendo así hasta que el sedimento que va en suspensión en el agua es más pesado que la capacidad de transporte que tiene el agua. En ese momento es donde se sedimenta y deposita los sólidos. Y acá también traigo ecuaciones del modelo web porque nos explican y ayudan a entender un poco, solamente a forma práctica. El esfuerzo cortante, eso que decíamos, bueno, decíamos que es la erosionabilidad del suelo, ¿sí? Del surco, y el esfuerzo cortante que tiene ese flujo del agua sobre las partículas del suelo, pasa, en este caso, o sea, el esfuerzo cortante que tiene el agua sobre la cohesión o el esfuerzo que tiene el suelo. La erosión en surco está definida entonces por la capacidad de desprendimiento que tiene el agua en la erosión, en ese surco, y la capacidad de transporte, obviamente, y el peso que tienen esos transportes, esos sedimentos, esa partícula de suelo dentro del agua. Si el esfuerzo cortante en el surco es suficientemente alto, el flujo en el surco también puede desprender una gran cantidad de suelo. En este caso no es selectivo, como decíamos la laminar es selectiva, pequeñas partículas, rastrojo en superficie. El surco no, el surco erosiona todo, no le importa si es partícula gruesa, fina, rastrojo, raíz, calcáreo. La erosión en surco no es selectiva. Y la capacidad de desprendimiento en el surco es calculada cuando el esfuerzo cortante hidráulico excede obviamente al esfuerzo que tiene el suelo. Entonces, la erosión en surco es función del desprendimiento y el transporte. En Victoria, fíjense algunos ejemplos de lo que es la erosión en surco, ¿sí? Bien marcado acá en la primera imagen, ¿sí? Un surco bien marcado, aporte lateral, erosión laminar. Acá un surco bien marcado también en este lote, en el departamento de Victoria. Esto se borra con algún laboreo, pero siempre el suelo se va desgastando. Esta es otra imagen de erosión en surcos. Y fíjense en el departamento de Victoria con hermosas pendientes de fondo. También la erosión en surco, como se ve clarito en el medio del lote, en la media loma. Y un ejemplo práctico de lo que es la erosión en surco y la erosión laminar. Fíjense que acá tenemos la loma, en este campo. La erosión laminar, la entre surco, la que se genera entre los surcos, porque la erosión laminar es la que aporta al surco. Por eso decíamos que la erosión laminar tiene importancia en la pendiente, pero no en la longitud. Entonces, la pendiente aporta a la erosión laminar, acá se concentra el flujo, y la erosión en surco sí tiene importancia la longitud del surco, donde va a generar el volumen de agua agarre velocidad. Fíjense, este es un ejemplo práctico de cómo se genera. La erosión en surco se produce cuando el agua de escurrimiento superficial se desplaza por el terreno, pendiente abajo, adquiriendo gran velocidad, incrementa el volumen porque va teniendo aporte de varios lados, y la velocidad determina que el agua adquiera una capacidad de corte. Cuando la misma supera la resistencia al corte que posee el suelo, entonces se hace evidente el proceso de erosión en surco, y los surcos constituyen pequeños canalículos en el terreno, profundidad variable entre 10 centímetros y ancho de 20 a 30 centímetros, y la longitud es muy variable. Y son borrables con algún laboreo. Bueno, ¿qué tecnología tenemos para el control de erosión en surco? Terrazas de evacuación. No hay otra tecnología, o son muy pocas las tecnologías desarrolladas y de amplia difusión por parte de los productores. Entonces, básicamente, la tecnología disponible hoy en día para todos los productores es las terrazas de evacuación. Una terraza de evacuación es un canal. Bueno, las terrazas de evacuación pueden ser sembrables, no sembrables, paralelas o de reservorio, que se está investigando, en realidad no está aprobada, pero se está investigando. Entonces, las terrazas de evacuación, ¿qué son? Pendientes del terreno, y la terraza de evacuación es un canal que saca el agua a velocidad no erosiva del campo. Eso es una terraza de cualquier estilo. Tanto la terraza sembrable como la no sembrable, como la paralela, como la reservorio, las terrazas son canales que sacan el agua del campo a una velocidad no erosiva. Sacan el agua que no puede infiltrar, ¿sí? Y que entonces escurre. Decíamos que es un canal, tenemos el lomo de la terraza, o sea, la tierra que se saca de acá, se hace el lomo de la terraza, y tenemos un ancho variable, en este caso una terraza no sembrable.
Las terrazas pueden ser paralelas, fíjense, todas paralelas. Esto es cuando la pendiente del terreno es homogénea. Uno tiene una pendiente homogénea a lo largo de todo el terreno. Muy difícil de hacer en la provincia de Entre Ríos, ya que nuestra topografía es muy irregular. Fíjense, terrazas paralelas, esto es Córdoba. ¿Y qué pasa con las terrazas no sembrables? Bueno, la terraza no sembrable es un canal, se hace el lomo, y ese lomo es angosto y tiene alguna altura interesante como para que las máquinas no puedan copiar este lomo, por lo tanto no se siembra. Y se siembra todo lo que es el paño o el área de escorrentía que hay entre las terrazas, ¿sí? Entre los canales. Varía entre 40 a 100 metros el espaciamiento que hay entre las terrazas, eso hay una tecnología para calcular el espaciamiento. Acá está un poco más a lo largo de todo un campo, entonces fíjense, tenemos entre 40 a 100 metros de espacio, área de escorrentía, tenemos el lomo o el bordo y tenemos el canal de desagüe. ¿Sí? Entonces fíjense, a lo largo de 500 metros tenemos 1, 2, 3 terrazas, 5 en este paño. Las terrazas no sembrables, fíjense, esto es una terraza no sembrable con cultivo de trigo y tenemos maíz de rastrojo. Y fíjense un día de lluvia, como la terraza, acá tenemos el canal y acá tenemos el lomo. La terraza saca agua del campo a una velocidad no erosiva. Lo mismo, acá hay 3 terrazas, una, acá hay otra en pleno día de lluvia sacando agua sin generar erosión en el paño. Es una terraza donde tenemos el cultivo de maíz, se respeta perfectamente el canal donde debe circular el agua que escurre y el lomo de la terraza. Y acá también tenemos un campo, fíjense, visto desde el Google Earth, con terrazas dibujadas en todo su campo y con canales colectores. Terraza no sembrable. La terraza sembrable, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la terraza sembrable lo que tiene es un ancho, ¿sí?, de aproximadamente entre 5 y 6 metros de canal, 5 o 6 metros de lomo y otros 5 o 6 metros de canal aguas abajo. La idea de esta terraza es que se pueda sembrar, ¿no? Que la maquinaria pase sembrando sin que tenga alguna dificultad en cuanto a la implantación de los cultivos. Entonces tenemos una zona de excavación aguas arriba, tenemos todo el lomo, que va, la tierra que sacamos de acá es la que hacemos el lomo, y la tierra que sacamos de aguas abajo también utilizamos para hacer el lomo. Lo que tiene es que el lomo va a tener mayor profundidad del horizonte A, no obviamente, porque todo lo que sacamos de los canales lo ponemos en el lomo, va a tener mayor fertilidad, mayor contenido de materia orgánica, menor estructuración, se van a implantar mejor los cultivos y va a tener mayor porosidad. Y los canales nos van a quedar con menor contenido de materia orgánica y menor fertilidad, principalmente fósforo y nitrógeno. El horizonte B expuesto en superficie, o sea que va a tener mayor arcilla, va a haber mayor compactación, mayor densidad aparente, mayor dificultad para la implantación de los cultivos, mayor humedad en algunos casos, que esto puede generar encharcamiento o puede ser positivo en algunos casos de sequía, y mayor humedad en épocas de sequía. Esta es la terraza de base ancha o sembrable. Entonces, fíjense, la terraza de base ancha sembrable, ¿no? Se siembra todo el paño sin dejar absolutamente nada y tiene estas características. Y por último, la terraza reservorio, que es una terraza que se está probando. La idea de esta terraza es que tenga árboles o una cobertura vegetal al menos en el lomo de la terraza. Sigue teniendo el canal de la terraza como su diseño. Y la idea de esta terraza es que una parche es vegetal. Entonces, si acá tenemos un monte y si acá hay una terraza, acá hay otra terraza, acá hay otra terraza, la idea es que una de esas terrazas tenga árboles para que sea un corredor para la biodiversidad. Sembrable, la ventaja es que se siembra, entonces fíjense las máquinas como copian perfectamente la terraza, ¿sí? Fíjense acá en esta foto como la máquina copia la terraza sembrable y ahí vemos el color verde más intenso, significa lo que vimos recién, mayor fertilidad, mayor profundidad del horizonte A por acumulación, y fíjense el canal como se ve el trigo un poco más pálido, obviamente porque está el horizonte B expuesto y hay menor fertilidad. Lo mismo acá, ya está bastante estabilizado. Fíjense cómo la terraza sembrable, se siembra todo el paño, lo mismo acá. Fíjense el maíz, una terraza sembrable. Entonces la erosión en surco, vimos recién,
la terraza, que es para controlar la erosión en surcos, y lo vamos a ver más adelante igual, y la erosión en cárcavas ahora, que es otro tipo de erosión. Se constituye un proceso degradativo de gran impacto en el terreno que resulta del socavamiento profundo del suelo. Fíjense, un socavamiento profundo del suelo, que esto no puede ser borrado con algún laboreo. En total, una operación ordinaria de labranza no lo puede eliminar, debiendo realizarse prácticas específicas y generalmente complejas para su control. Generalmente está asociado a posición del relieve en donde se concentra todo el flujo del agua, ¿no? Que viene de los surcos. Lo mismo ahí hay otra cárcava dividiendo el lote exactamente a la mitad. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, tiene un proceso de crecimiento retrocedente, o sea, empieza siempre del bajo hacia la loma, ¿sí? Y entonces retrocede. El agua de escurrimiento, cayendo desde el coronamiento de la cárcava, socava la base de la misma y facilita el posterior desprendimiento. Entonces, fíjense el proceso. Arranca de abajo para arriba. El agua viene y viene el agua por este sector, cae al piso de la cárcava y salpica. Al salpicar humedece este sector y lo degrada. Y toda esta área queda suspendida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta pared se cae y así genera de nuevo el proceso, el agua empieza a salpicar, esta pared queda suspendida y después de un tiempo se cae porque se humedece y así el proceso es de ruptura hacia aguas arriba. ¿Sí? Bien. Un ejemplo de sacando la cosecha por el costado del camino, aguas abajo, acá está la loma y acá está el bajo, seguramente está la salida de la tranquera del campo. Si continúa este proceso erosivo, fíjense que decíamos en abril, los periodos donde se cosecha la soja, altas intensidades, y obviamente puede generar algún proceso de cárcava que nosotros lo estamos induciendo porque le estamos generando el surco. Bueno, evidentemente se está circulando por al lado, o sea que se va a generar algo similar a lo que está acá. Fíjense lo que pasa en diamante, en algunas cárcavas, fíjense cabeza de cárcava, esto es lo que decíamos, el agua salpica y desmorona la parte de abajo y el suelo queda todo suspendido y se vuelve a caer, ¿sí? Entonces fíjense la magnitud, la altura del perrito y fíjense lo que es esta cárcava, ¿sí? En el departamento de Victoria. ¿Qué podemos hacer para controlar la erosión hídrica en cárcavas? Bueno, hay un conjunto de medidas tendientes a prevenir. Primero que se formen, después recuperarlas y después detener el avance. Obviamente lo primero que hay que hacer es sacarle el agua de aporte, que el agua no vaya para ese lugar. Hay que sacarla con algún canal o cercarlo, con terrazas también. Y hay que hacer un tratamiento interno, que el agua no caiga sobre la pared y la moje. Entonces se ponen chapas, ya lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, se ponen se aleja la caída, cosa que no salpique sobre la pared, se instalan rastrillos, taludes, o se implanta también vegetación, o todas. En cuanto a la tecnología, va a depender del tamaño de la cárcava, ¿no? Fíjense lo que son estas cárcavas. Esto ya es de difícil recuperación, pero bueno, hay todas tecnologías disponibles que vamos a estudiar en esta materia y en conservación de suelo, que es una optativa, cómo recuperar estas cárcavas. Inclusive, fíjense lo que es esto, totalmente recuperable, pero se puede empezar, fíjense la vegetación, como ya empezó a crecer vegetación en la base de todo lo que es la cárcava, que le da rugosidad al terreno. Y bueno, para ir terminando, lo que vimos erosión laminar, principalmente, que es el desprendimiento por las gotas de lluvia, el transporte del escurrimiento. Hay gran selectividad del material transportado y dificultad para analizar y cuantificar el proceso por separado de desprendimiento y transporte, y depende de la intensidad de la pendiente. El surco, que es un canal pequeño, ¿sí?, que concentra el agua, se puede borrar con algún labor y degradan y pueden convertirse en cárcava. Y en este caso influye el largo de la pendiente. Esta es la parte 1 de la semana que nos corresponde a conservación de suelos. En el siguiente video vamos a charlar un poquito sobre lo que son los modelos de estimación de pérdida de suelo.